nuestra serie del Evangelio de Marcos vamos a entrar a el capítulo 5 y hoy vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con el endemoniado gadareno. Y a modo de introducción vamos a decir que hay varios problemas que se presentan cuando se aborda el tema de la realidad sobrenatural de los demonios, y es lo que C.S. Lewis describía en su libro sobre Cartas del Diablo a su sobrino, y es dos errores muy comunes, y es uno, un interés exagerado en lo demoníaco, de tal manera que termina degenerando en un misticismo y en un mundo construido alrededor del diablo, donde el diablo es el centro y no Dios. Y por el otro lado, más por la influencia de un racionalismo y de un cientificismo, una negación de la influencia real, sobrenatural de los demonios, para venir a calificar el fenómeno de las posesiones como enfermedades mentales que en esa antigüedad no se entendían y que simplemente hoy ya podemos descartar lo que la Biblia dice sobre este tema como un rezago de un pensamiento mitológico que debe ser superado en la modernidad. Ninguna de esas dos opciones es viable a la luz de la Escritura, porque la Escritura desarrolla el tema de los demonios como seres reales, espirituales, de naturaleza moral. Es decir, no moral en sentido de bueno, sino que realmente son seres que tienen una existencia personal malvada. El relato comienza de la siguiente manera y vamos a leer desde el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Recuerde que la primera expresión nos conecta con el evento anterior. Llegaron al otro lado del mar. Recuerdan que en la transición está el sermón de la barca. Jesús pasan y se da todo lo que ya vimos sobre la soberanía de Dios con relación a la maldad, con relación a la soberanía de Dios, con relación a la creación y todo lo demás. Entonces, ahora ya pasan al otro lado, ya una tierra gentil, pagana, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Realmente es impresionante la declaración del diablo, sobre todo cuando el texto anterior había terminado con la pregunta: ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pero la declaración de la identidad no aparece en boca de los discípulos, sino en boca de un demonio. Y más todavía el tema de la invocación que hace el demonio. Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por el despeñadero al mar,
y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron y vieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y aquí recuerdo el sermón anterior sobre el tema de el miedo adecuado y el miedo inadecuado. ¿Cierto? Hay un miedo adecuado a Dios y a su obra, pero el temor que se expresa aquí, veremos más adelante, no corresponde, porque la acción que se origina de ese temor es la siguiente. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. O sea, el temor que se describe aquí se tradujo en rechazo al ministerio de Jesús. ¿Sabes qué? Mejor vete a otro lado. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Dice, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Jesús tiene la iniciativa, de acuerdo a lo que habíamos visto en el sermón anterior, de pasar a tierra de paganos. Ya lo había dicho Marcos 4:35. Y así nos introduce ya el tema de cómo el evangelio se iba a esparcir en medio de los gentiles. El otro encuentro con las potestades sobrenaturales que registra el evangelio de Marcos, ya lo habíamos visto en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Y el contexto del endemoniado era el contexto, curiosamente, de los lugares religiosos, porque el choque con el demonio se produjo en una sinagoga. Y en ese momento preguntábamos, era un demonio bastante religioso y particular. Asistía al culto y todo, y escuchaba la predicación y todo lo demás. Pero también ahí, cuando el Señor se levanta y comienza a leer, también los demonios retoman el tema de la misión de Jesús. Y esto es significativo porque en Marcos los demonios aparecen mostrando la identidad y la misión. En esa época, en 1:24 de Marcos, el demonio sale y dice, ¿has venido a destruirnos? Pregunta. ¿Acaso ya es el tiempo de la destrucción? Es significativo bien que los demonios saben que están condenados y que van a ser juzgados. Y aparece el tema de la identidad ya en ese texto, cuando 1:24, el demonio es el que dice, yo sé quién eres. Tú eres el Hijo del Altísimo. Tú eres el Santo. El Santo de Dios es un título que da el demonio. Y vemos cómo en ese momento todo el tema en la sinagoga se ve por el punto de la predicación del Evangelio. Jesús predica. Y ahí vemos nosotros cómo la soberanía de Dios se expresa de una manera tan grande en la palabra divina. Vemos la acción curiosa del demonio cuando dice, cuando vio a Jesús, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Hijo del Altísimo? Vemos aquí un gesto típico de sumisión dentro de las culturas orientales, que se llama la prosquinesis, el postrarse. O sea, inclina, el gesto es el de
arrodillarse y poner el rostro en la tierra e implorar, rogar. También vemos el tema de la identidad que está rondando curiosamente en el Evangelio de Marcos, porque los demonios le atribuyen títulos divinos que sea de paso son verdaderos, es decir, es verdad lo que los demonios dicen. Y nos hace recordar el tema de también lo que le pasó a Pablo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que predican el Evangelio. Pero quien lo dijo era una muchacha endemoniada. ¿Ya ven? Y cómo esos elementos verdaderos pueden llegar a pensar que el diablo tiene cierto conocimiento y control sobre las cosas divinas. Ya el sermón anterior lo negó, el diablo no tiene poder ni ninguna soberanía. Aquí lo que vemos precisamente es todo lo contrario. El Hijo de Dios, los mismos demonios saben, tiene la misión de destruir las obras del diablo. ¿Has venido a destruirnos? En primera de Juan 3:8 se declara así: el Hijo Altísimo de Dios tiene sí esa misión de destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y esto es así, porque esto es parte del cumplimiento profético, así lo enseña el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 19, leemos que cuando el Señor entra a la sinagoga y leen el pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos, como en el caso de este endemoniado. Dios le va a libertar y declara otros milagros de sanidad. Entonces Jesús vino para dar libertad y para restaurar a los oprimidos por el diablo. El Evangelio nos enseña que la acción del mal es personal. El diablo es una entidad sobrenatural, pero es real. Y solo la acción del Hijo de Dios puede liberar a una persona de la influencia de Satanás. Y quiero insistir en esto: el mal sobrenatural es real. El diablo verdaderamente existe y sus demonios verdaderamente actúan. Son seres de una naturaleza espiritual, porque recordemos que eran seres de naturaleza angelical. Pero misteriosamente la conciencia de estos seres angelicales se degradó por las insinuaciones de Satanás y ahora también están en un grado de moralidad contraria a la verdad, una degradación y en la oscuridad. Pero es importante que nosotros entendamos hoy que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Eso lo recuerda la segunda carta de los Corintios en el capítulo 2, versículo 11. El texto nos previene, o este texto nos previene contra esas ideas, ¿cierto?, del materialismo. Eso de los demonios es una creencia mitológica de los evangélicos que todavía siguen creyendo en fábulas antiguas y de viejas. Y la misma iglesia ha caído en esos extremos. No pasa nada, el diablo eso ya no existe, o eso era una forma de hablar antigua. Y muchas personas siguen sujetas a esas maquinaciones del diablo sin entender cómo las tinieblas siguen afectando y ignorando el principal ministerio del diablo, que es engañar. Y su principal
arma, que es la mentira. Cuando el diablo logra hacer que usted crea que él no es real, entonces ya lo engañó. Ya usted es presa fácil de sus maquinaciones y de su influencia sobre su vida. O cuando lo hace creer que tiene mucho más poder del que él tiene, también le ha engañado. Cuando una iglesia comienza a girar su culto sobre la persona del diablo, y el diablo hizo, y el diablo hizo, y el diablo hizo, y el diablo hizo, y pareciera que el fin principal es glorificar al diablo y no a Dios, ahí hay un problema, y eso es también un engaño del diablo. Cuando el mismo demonio logra incrustarse en la mente de las personas, de tal manera que esas personas terminan teniendo más temor al diablo que a Dios, temores inadecuados, es porque ya la idea de Dios, el ser divino, ha sido distorsionada en la mente de esa persona para tener más presente aquello que no debería tener. Cuando, en lugar de predicar a Jesús como libertador, lo que más se enfatiza es la obra del maligno, y sobre todo da profunda tristeza toda la mitología evangélica que se ha construido sobre los demonios y todas las cosas absolutamente absurdas que se enseñan sobre este tema de lo sobrenatural, que tiene por efecto que los creyentes tienen miles de ideas erróneas sobre el diablo, pero no tienen una idea de lo que verdaderamente es la batalla espiritual y el punto central de esa batalla. Hermanos, créanme que el propósito del diablo no es asustarlo, es obstaculizar en su mente el evangelio para que usted no sea salvo. Esa es su misión. Y si para lograr su misión él lo tiene que llevar a una iglesia evangélica donde le enseñen locuras, lo llevará. Porque habrá logrado su objetivo, como el demonio que estaba en la sinagoga. Era un demonio muy religioso. Mientras se enseñe cualquier cosa que no sea la persona de Cristo, el demonio está cómodo ahí. Nada le incomoda. Chévere, hasta buena gente son. Me tratan hasta bien a pesar de todo lo que yo hago mal. Pero también vemos el tema de cómo se ha dado un trato tan inadecuado al tema de la posesión demoníaca. A los demonios se les atribuyen hasta poderes de telepatía, de teletransportación, yo no sé. No son omniscientes, hermanos, están limitados a la acción de su naturaleza. Aquí vemos cómo vuelve el tema de los temores inadecuados. Y uno ve con tristeza personas presuntamente evangélicas que le tienen más miedo al brujo que a Dios. Que allá al lado vive un brujo. Es que el brujo no sé qué. Y el brujo se convierte, ¿se acuerda la serie esa Manimal? En Manimal. Entonces se convierte en gato, en perro, en yo no sé qué cosa. Y la persona comienza a construir su vida sobre temores. Y no teme a Dios como debería. Le teme al adivino, a la que lee las cartas, le teme a lo que sea. Viven con más temor al diablo que el temor que deberían tener a Dios mismo. Son personas presas de supersticiones. Adoran cualquier cosa. La matica de sábila detrás de la puerta, el espejo no sé qué cosa, pero no le dan la gloria que se debe al Hijo de Dios. Al contrario, son personas que hacen lo que hicieron estas personas. Jesús, no, mejor ves a hablar de eso a otro lugar. La forma como tú entiendes ese evangelio, mejor ves a llevar a ese Jesús a otra parte. Ahora, expliquemos algo sobre las asociaciones que hay en este texto sobre la obra de Satanás.
La acción de los demonios tiene una simbología interesante en este texto. Está asociado a la muerte. Vivía en las tumbas. Y está asociado a otro tema que es la impureza. Recuerden que desde las prescripciones levíticas, las tumbas eran lugares impuros. Entonces, un demonio impuro busca morar en un lugar impuro y en un lugar de muerte. Miren la verdadera acción del diablo, que es la que muchas veces no se ve. ¿Qué está haciendo con este ser humano? Está desnaturalizándolo. ¿Por qué? Porque la naturaleza que Dios le dio al hombre es una naturaleza sociable. Lo aísla ¿de quiénes? De sus familias. Y lo pone a vivir en un lugar que no es propio para la vida de un ser humano. Está destruyendo su mente. Está destruyendo su vida de relaciones. Sí, dentro del diagnóstico del endemoniado que vemos en este pasaje habla de fuerza extrema, de que no lo pueden contener. Curiosamente, miren la paradoja. Tiene una gran fuerza que le da libertad, pero su voluntad es cautiva. Entonces comience a distinguir fuerza, poder físico no es igual a libertad. No es que si yo tengo el poder para hacer algo, entonces soy libre para hacerlo, porque más bien puede llegar a suceder que estás utilizando una fuerza que te está llevando a la esclavitud del mal. Este pobre ser humano no tenía paz. La descripción que hace el texto es que de día y de noche andaba por ahí gritando. Y lo más triste es cómo vemos que el demonio incita a la destrucción del templo de Dios. Dice que él mismo se tomaba con piedras y se laceraba, se golpeaba. Note la expresión, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos, hiriéndose con piedras. Vemos entonces aquí cómo la influencia demoníaca busca destruir la dignidad de esta persona, busca destruir su cuerpo, que es un templo de Dios. Lo que uno puede llegar a ver aquí es que la acción del diablo es semejante a la de un parásito. Se alimenta, digamos, de esta corporalidad, pero produce terribles daños tanto corporales como mentales, de tal manera que esta persona comienza a hacerse daño a sí mismo. Cuando uno ve esa sintomatología, yo me preguntaba cuánto de las prácticas que hoy vemos en muchos jóvenes de autodestrucción de su propio cuerpo, que comienzan desde cortarse y lastimarse de alguna manera, participar en juegos que implican comprometer su cuerpo, dañarse o dañar a otros, no podría llegar a ser una influencia. De pronto no llega a una posesión, pero sí. Nosotros vemos que la obra de Satanás sí está asociada a la destrucción de la mente de una persona. Y se pregunta uno, ¿cuántos de los modernos diagnósticos mentales detrás de eso no está la actuación de Satanás? Ahora, eso no significa que no existan realmente enfermedades de orden mental, problemas en la química del cerebro o cualquier otra cosa. Pero uno se pregunta, ¿por qué una persona desarrolla este tipo de afecciones? ¿Qué pasa en la mente de una persona para que se den ese tipo de enfermedades? Sin duda pueden ser temas neuronales, hormonales, problemas médicos, pero queda la interrogante
por el origen de esta enfermedad, por lo que se denomina la etiología. ¿Será solo mecánica? En algunos casos es posible que estas predisposiciones neurológicas sean disparadas por el diablo. No lo sabemos, pero lo que sí es claro es que la actuación del diablo en la vida de una persona termina en la destrucción de su salud mental. Y se destruye la mente de una persona por medio de la mentira, por introducir malas ideas. Ahora, en el texto es visible la acción exterior, el destruir su propio cuerpo, pero pregúntese algo. Cuando el diablo comienza a instigar a una persona ideas de destrucción hacia sí mismo, como por ejemplo esos diálogos destructivos interiores, yo soy un inútil, yo soy un estorbo en este mundo, yo siempre ando enfermo, yo no sirvo para nada, yo lo único que hago es crear problemas. Y después viene la idea, si esto es lo que tú eres, ¿por qué no te matas? Y cuando esa idea se convierte en algo que domina la mente de la persona, se ve lo que este texto refleja: personas profundamente atormentadas, que de pronto no griten como lo hacía el endemoniado, pero que por dentro están tan destruidas como este poseso. ¿Cuánto daño hace al ser humano el automaltrato? Puede que no todo ese automaltrato sea la obra de Satanás, me refiero a su influencia demoníaca o que esté poseso, pero cuando hacemos eso le estamos facilitando el trabajo al diablo. Ya no necesita dedicarnos mucho tiempo porque nosotros mismos nos estamos asesinando en nuestra mente y en nuestro espíritu. Te vas a quedar solo, a ti nadie te va a querer, no te vas a poder casar, eres un ser despreciable, no vales nada, ¿quién te va a querer a ti? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es un daño contra la imagen de Dios en el hombre. Puede que el diablo sea cómplice, pero a veces también nosotros hacemos nuestro trabajo. Hemos de combatir todas estas conductas autodestructivas. ¿Y sabe algo? A esa acción sutil, pero muy poderosa para destruir la vida de una persona, muchas veces no se le presta atención. Porque es más escandaloso el endemoniado que anda gritando y echando espuma como en esa época pasaba, a toda esa maquinación del diablo en la mente de una persona, de la cual solo lo puede librar la verdad del evangelio, las promesas de la gracia del evangelio. Lo único que puede liberar es la soberanía. Y vemos esa soberanía de Cristo, curiosamente, en este relato, en los ruegos del demonio. No me destruyas. Déjanos ir de este cuerpo a otro lado. Ahora, se presenta aquí un evento interesante y es el diálogo del Señor con el demonio. Pregunta por su nombre, ¿cómo te llamas? Y el diablo responde, en realidad somos una legión. Las legiones romanas estaban integradas más o menos por unos 6.000 soldados y algunas legiones tenían, no todas estaban completas, así que por lo menos había la mitad de esa cantidad, 3.000 soldados. De tal manera que hay un número cercano a los 2.000 cerdos que terminan muertos. Ahora, quisiera hacer notar algo sobre este tema, que esto que sucede aquí no es normativo para la iglesia en el sentido de que si por alguna situación estamos frente a un
endemoniado, uno no sale a preguntarle, ¿y cómo te llamas? Ah, pero es que Jesús lo hizo. Bueno, usted no es Jesús, acuérdese de eso. Es una primera diferencia. Usted no tiene la soberanía que Cristo tiene. Y además de eso, usted no tiene la omnisciencia para que el diablo mentiroso no lo engañe. Entonces deje de estar preguntando cosas que no le incumben y que no le interesan. Lo que usted tiene que hacer, si eso llega a pasar, es poner a esa persona frente al libertador, frente a Cristo, mostrarle el Evangelio. Esto no es un modelo para nosotros. La Biblia no tiene manuales de exorcismo ni nada de eso. ¿Sabe cuándo una persona es liberada de la influencia de Satanás? Cuando esa persona cree la verdad del Evangelio y cuando esa persona realmente teme a Dios y deja de temer a muchas cosas. En el ruego los demonios piden autorización para sus acciones y esto no es nuevo, ya lo encontramos en la Biblia cuando Job, ¿se acuerdan? El diablo pide autorización y el gesto del Señor los deja ir. Ya entonces vemos cómo esos espíritus impuros entran en animales impuros, los cerdos que también son impuros de acuerdo al tema de las reglas de pureza. Vemos la acción destructiva. Entran en los cerdos y los cerdos se tiran al mar y terminan todos muertos. Esto provoca una reacción inesperada. Uno se pregunta cómo debería desenvolverse esto. Todos en esa región conocían la condición lamentable de este ser humano. Pero al verlo liberado, uno esperaría una reacción de pronto de alegrarse con ese que está liberado. Y a la respuesta a la pregunta, ¿y cómo fue que fue liberado? Y al testimonio que se da en el texto, Él, Jesús, lo ha liberado. Lo que uno esperaría es que ellos reconocieran esa soberanía de Dios, alabaran a Dios, pero lo que encuentra uno es un temor fuera de lugar. Miren cómo dice el texto en el versículo 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Quizás por mera curiosidad, por saber la noticia del día o por lo que sea, por estar al día con los chismes. Por cualquier razón vinieron, van a Jesús, pero miren que van por las razones equivocadas. Es interesante que el texto usa la misma expresión de lo siguieron, vinieron, pero, y mire que el texto hace énfasis en los dos principales actores aquí, dice, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado y describe algo. Lo vieron sentado, lo vieron vestido, pero sobre todo lo vieron mentalmente sano, restaurado, dice, en su cabal juicio, en su cabal sentido. El mismo que había tenido la legión, y el texto nos vuelve a introducir el tema del miedo, y tuvieron miedo. Y después dice, los que habían visto describieron cómo había sucedido todo. Y el tema de los cerdos. Y la respuesta es contradictoria en gran manera. Comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Pero ¿sabe qué impacta el detalle de el ruego? Así como los demonios rogaban a Jesús, déjanos. Ahora la gente en el mismo pasaje ruega para que Jesús se vaya. Estos detalles nos muestran, ahí uno puede, miren que el ruego de Jesús, perdón, el ruego del demonio a Jesús y el ruego de los habitantes de la ciudad a Jesús
se parecen. Ruegan que Jesús se aleje de ellos. Aquí es donde se ve la sutil oposición del diablo al evangelio. Ya ve, muchas veces nosotros no vemos la oposición del diablo que se hace de esta manera. Es algo, es obra de Satanás. Si hace escándalo, si algo raro pasa, pero en el evangelio pocas cosas tan extraordinarias pasan. Pero detrás de todas las acciones está verdaderamente la obra de Satanás oponiéndose. ¿Sí ven? Como el caso de Pedro, que es significativo. O sea, es una maquinación diabólica muy sutil. Señor, yo te aprecio mucho, yo no quiero que nada malo te pase. Mejor vamos a buscar una solución diferente y no eso de la cruz, como que no tanto. Vemos. Ahora, lo que el texto nos muestra es un contexto interior. Este hombre ahora está en paz y tranquilo. ¿Sabe cuál es una de las realmente obras de libertad sobrenatural de Jesús? Cuando una persona puede volver a tener paz en su mente y en su corazón para con Dios. Porque el evangelio es paz, porque Jesús es el príncipe de paz. Cuando una persona vive llena de temores equivocados, temores erróneos, mire estos miedos aquí. Estos miedos no llevaron a la alabanza, estos miedos no llevaron a la adoración. Tenían de pronto temor al diablo, pero sin amor a Dios. Seguro sí había mucha superstición. Y aquí nos recuerda la misma pregunta del sermón anterior. ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Sí. Aquí no hubo fe en las personas a pesar de ver el milagro. ¿Sí ven? La fe es en definitiva un don de Dios. No es que si alguien, como a veces se enseña en esa mitología evangélica popular, si alguien ve que alguien es liberado por el diablo, entonces creerá. Mentira, aquí un poco vieron y no creyeron. No es lo sobrenatural demoníaco lo que da a una persona una nueva vida. Es el evangelio lo que le da a una persona una nueva vida. ¿Ya ven? Los habitantes de este lugar tuvieron miedo, pero no fe. Tuvieron miedo inadecuado. No vieron en este milagro los signos del reino ni el poder del rey. Este milagro debió haberlos llevado ¿a qué? A postrarse ante Jesús, pero no lo hacen. ¿Ya ven? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No se ve el reino en la persona del rey y eso es triste. En lugar de que estas personas vieran lo grande que había hecho el Señor al restaurar a una persona que ahora está sentado a los pies de Cristo, que ahora descansa. Ya no hay gritos, ¿cierto? Ahora está vestido. Hay un retorno de la dignidad de esta persona. Ahora cuida de su cuerpo, lo que representa volver a vestirse. El cuerpo que antes el demonio destruía, ahora presenta signos distintos con esta descripción de sentado, vestido. El hombre había sido sanado en su mente de la terrible perturbación del diablo.
Ahora hay una mente tranquila, una mente sosegada, una mente sin angustia, sin ansiedad, sin pensamientos de destrucción y muerte, sin dolor mental y espiritual. El padecimiento de esta persona ha sido quitado por la verdad y la misericordia de Dios, pero no vieron nada de eso. Lo único que vieron fue una persona causante de males y posiblemente de su pérdida económica y ya. Pero en el Evangelio vemos la libertad que se hace. Miren, cuando el Señor ya se va, dice que el endemoniado, el que había estado endemoniado, le rogaba: permíteme seguirte, quiero ir contigo. Pero miren la restauración que se hace aquí. Había dejado de vivir en su casa junto a los que le amaban y a los que él amaba para vivir en una tumba. Las tumbas, recuerden, en esa época eran por lo general cuevas donde se hacían y se enterraban. Vivía en un lugar como eso, pero ahora, después de la restauración, no solo se da la restauración de su vida a nivel individual, sino que le dice: vete a tu casa, vuelve con los tuyos. ¿Sí ven? Y lleva la libertad. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Recuerde esto, cuéntales, proclámales que el Señor ha sido misericordioso, que la misericordia de Dios te ha liberado. Y el único que tiene una respuesta adecuada de todos los que intervienen aquí es este hombre. No renegó más, sino que dice el texto con una sencillez, pero una profundidad impresionante, cómo se responde desde la fe con obediencia. Dice, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. ¿Y sabe algo? Miren lo curioso que está aquí. En el gran acto visible, digamos espantoso, de la condición de este hombre, después de que es liberado, la respuesta fue: mejor vete. No queremos problemas con esas cosas sobrenaturales, aquí nos queremos vivir en paz. Si acabas de llegar y ya formaste este problema, si te quedas va a ser el problema peor, mejor vete. Pero cuando se comienza a proclamar la palabra, la respuesta fue diferente. Dice, él proclamaba cuántas cosas grandes había hecho Dios por él y todos quedaban maravillados. ¿Por qué? Porque se cumple lo que Isaías había dicho, el texto que leímos al principio. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Fue ungido para anunciar el Evangelio a los pobres y ha sido enviado para libertar a los cautivos. Gracias a la acción de este hombre, ahora muchas personas iban a escuchar ¿qué cosa? El Evangelio. Él y su familia fueron restaurados, porque posiblemente un padre vuelve a ser una influencia de juicio mental sano sobre sus hijos. Un hijo vuelve a cuidar a su madre. Todo lo que se restaura cuando este hombre vuelve a su casa. Y todo esto, hay una restauración integral de su vida personal, de su vida social, de su vida familiar. Este hombre ya dejó de ser atormentado. Y muestra
que este milagro termina siendo motor del evangelio. Ahora este hombre que antes había estado esclavizado al diablo es mensajero de la libertad y de las buenas nuevas del evangelio. Y miren que es curioso cómo termina este texto para la iglesia hoy. No estamos llamados a salir a hacer cacería de brujas y de endemoniados. Estamos llamados a salir a predicar el evangelio. Y el Señor, por su palabra, librará a los cautivos por el diablo. Todo eso que se presenta hoy sobre la guerra espiritual, lo único que no hace es lo que debería hacer, predicar el evangelio. Porque lo único que va a liberar a esas personas es la palabra del evangelio. La palabra que les hará libres es sobre Jesús, que vino a dar libertad a los cautivos. ¿Y a qué estamos llamados? A predicar la palabra, y Dios hará, no a buscar demonios ni confrontaciones inexistentes. Predique el evangelio y eventualmente verá la oposición del diablo. Eso sí pasará. Pero cuando eso suceda, ¿qué tiene que hacer? Siga predicando el evangelio, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia si la iglesia se centra en Jesús y en el evangelio. Que Dios nos ayude a eso. Ahora, si tú no eres creyente, no pienses que porque no tienes unos síntomas como los de este hombre, estás fuera de la cautividad de Satanás. Es posible que tengas una celda de oro, pero sigas siendo un esclavo del diablo. Porque si sigues siendo un esclavo de tus pasiones y de tus malos deseos, no eres entonces libre. Arrepiéntete y busca la verdadera libertad que solamente puede provenir de la obra, de la persona y del evangelio de Jesucristo. Hermano, si hoy estás aquí escuchando los que nos ven, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y que el Señor guarde tu mente de no temer cosas inadecuadas. Teme a Dios, que Dios es nuestro sustento, nuestro guardador. No hay lugar para temer ninguna otra cosa en este mundo, porque Jesús es soberano sobre todo, incluyendo sobre la acción de Satanás. Y que el Señor nos siga fortaleciendo en esta batalla que libramos día a día en el nombre de Jesús. Amén.